¿Cómo reaccionarías si tu mejor amigo o amiga te dice repentinamente que en una semana se va a ir a vivir al exterior? Como mínimo, estarás sorprendido o sorprendida, ¿no? Algo así sienten los fans de EXO porque Kai, uno de sus miembros, va a ir al servicio militar el 11 de mayo, o sea, en unos días. El anuncio fue reciente y generó un verdadero shock, sobre todo porque se había anunciado también que EXO iba a regresar de forma completa después de mucha espera, tras la terminación del servicio militar de los integrantes que estaban en el ejército. Bueno, se derrumba esta ilusión y, por supuesto, los fans de EXO están muy sorprendidos. Pero también surgen preguntas de por qué fue todo tan sorpresivo e imprevisto. Inclusive Kai mismo dijo que se enteró en el mismo día del anuncio. Bueno, vamos a analizar este tema, así que no te muevas. El día 3 de mayo, SM dio este comunicado que te voy a traducir. Les tenemos que dar una noticia sorpresiva acerca del servicio militar de Kai. Kai estaba preparando el comeback de EXO como estaba previsto, pero por un cambio reciente de las regulaciones militares va a enlistarse el 11 de mayo para recibir el entrenamiento básico y luego será transferido a un servicio alternativo social. Siguiendo la voluntad de Kai de ingresar de modo silencioso, no compartiremos el lugar ni la fecha de su ingreso. Tampoco habrá eventos, por lo que pedimos su comprensión. Próximamente daremos información sobre el álbum de EXO. Bueno, como se imaginarán, fue un baldazo de agua fría, nadie entendía nada. ¿Cómo la agencia podría haberse enterado de semejante información a solo 8 días del ingreso? Y hoy SM anunció que Kai realizará un fan meeting gratuito el 9 de mayo a las 7 de la tarde de Corea, o sea, hablamos de 2 días antes de enlistarse. El día 3 de mayo, o sea, el día del primer comunicado de SM, Kai realizó un vivo por su Instagram. Comenzó a repasar su vida en la música, que desde los 8 años empezó a bailar, desde los 14 fue trainee y luego vendría el debut en EXO. O sea, casi toda una vida dedicada a esta pasión. Lamentó que había preparado tantas cosas para compartir con sus fans que ahora van a tener que esperar. Y se lo veía sorprendido también. Pero pese al shock, realmente intentó dar tranquilidad a sus fans, asegurando que todo va a estar bien, que va a regresar bien, que la vida debe continuar. Y al parecer hizo la transmisión en una placita al aire libre porque luego escribió que lo corrió el señor de seguridad un poco en tono de broma. Y hoy volvió a hacer un vivo y se mostró bastante tranquilo, dijo que estaba muy feliz, que estaba bien, que en realidad él es feliz todos los días y que simplemente quería saludar a los fans. Dejó entrever que capaz hace otros vivos antes de enlistarse. Pero nos podemos imaginar, ¿no? Ahí su cabecita llena de cosas porque, claro, enlistarse es un cambio radical en la vida de estos muchachos. Hay que organizarse, comprar cosas, prepararse, despedirse de amigos, familiares. Bueno, son casi 2 años apartados, aunque tienen salidas de vacaciones. Hola, soy Ginny, te quiero dar la bienvenida, ¿sí? A Ginny Channel. Te invito a suscribirte, por supuesto, al canal, con la campanita. Kai tiene 29 años y es cierto, se sabía que próximamente le iba a llegar el momento del ingreso al servicio militar, pero no se supo que iba a ser tan pronto y de modo tan repentino. De hecho, estuvo a full hasta hace unos días con su álbum individual y, como decíamos, había una gran expectativa por el regreso de EXO de modo completo, algo que no se daba desde 2018. Y EXO él estaba contando los días con muchas ansias y también se derrumba la ilusión de verlo en Super M. De los 8 integrantes actuales de EXO, 6 ya fueron al ejército y quedaba Kai y Seun. Ahora, con esta noticia de Kai, tal vez haya novedades con respecto a Seun también porque tienen la misma edad. Y los fans están un poquito preocupados por Kai, por un lado por la intensidad en que estuvo trabajando últimamente, por lo que tal vez esté cansado físicamente para enlistarse. Y por otro lado, si va a realizar un servicio alternativo social significa que posee un problema de salud, que según algunas fuentes podría estar relacionado con algún problema óseo, ya que Kai tuvo varios accidentes en el pasado. Y mientras tanto, está la pregunta de ¿qué pasó? ¿Por qué todo tan repentino? Y los fans están bastante molestos con la agencia de cómo no pudieron organizarse mejor con un tema tan importante. De hecho, se preguntan ¿de qué trata este cambio en la regulación militar que fue el argumento oficial de SM? Bueno, algunos medios afirman haber consultado a fuentes militares y publicaron respuestas muy llamativas.
JTBC directamente tituló: el enlistamiento sorpresivo de Kai no tuvo que ver con cambios de regulación militar. Y el artículo explica, citando a esta fuente militar, que en realidad, más que cambio de regulación, se trató de que ya no se podía postergar más el ingreso. Analizando varias noticias, el tema, al parecer, fue que la norma militar permite que alguien pueda aplazar el ingreso por algunas razones, por ejemplo, enfermedad, duelo, academia o alguna razón inevitable. Ser artista K-pop entraría bajo este argumento de razón inevitable. Y al parecer algunos de estos motivos permiten hasta 5 postergaciones y justo el de razón inevitable permitiría solo 2 aplazos. Entonces los diarios conjeturan que tal vez SM entendió mal. Tal vez creyó que tenía más chances para postergar para Kai, tal vez 5, pero en realidad tiene 2 y ya usó todo su cupo. Esto es lo que analizan algunos medios. Habría que ver en realidad qué sucedió dentro de SM. Lo que sí, parece que cambio de regulación militar reciente no hubo. En fin, lo cierto es que Kai va a ingresar al servicio militar el 11 de mayo. Seguramente veamos la despedida tradicional de sus miembros, ¿no? Como ocurrió con anteriores enlistamientos. Se espera que recién en 2025 pueda concretarse finalmente el comeback de EXO completo. Habrán pasado para ese entonces unos 7-8 años, ¿no? Desde la última vez. ¡Wow! La espera será larga, pero sin duda valdrá la pena. Bueno, chingos, gracias por estar ahí. Te invito también a seguirme por mis otras redes sociales. Un like en este video va a ser súper agradecido. Y cuídate mucho, que eres súper valioso, valiosa. 사랑해요, te quiero mucho. Nos vemos en la próxima, 다시 만나요.